primero pensé, pues podemos hablar del tema de los montajes, de las expos, de los stands, cómo armarlos y todo. Luego me quedé pensando y dije, bueno, pues a lo mejor es un tema demasiado acotado. Dije, vamos ampliándolo. Vamos hablando del mundo de la industria de exposiciones, de reuniones. Y entonces, pues pensé en el término Mundo Expo, ¿no? Algo que he tenido muy claro en la misión del podcast es poner un grano de arena o un costal de arena, lo que podamos poner, con tal de impulsar a la industria de reuniones. ¿Por qué? Porque la industria de reuniones, hablando de exposiciones, convenciones, ferias, congresos, son un tipo de actividad o un tipo de evento que arrastra economía. Hay veces que me preguntan, oye, ¿cómo contactas a los invitados? A veces hasta por LinkedIn, un mensajito directo y, oye, pues fíjate que tengo este podcast, me gustaría entrevistarte. En esa época fue lo que estuve haciendo y me atrevo a decir que arriba del 75-80% de mensajes que mandé fueron respuesta positiva. Nos invitó a participar como creadores de contenido. Yo jamás me hubiera imaginado que me invitaran a algo así. Fue una experiencia padrísima que nos abrió después la idea de empezar a hacer contenido dentro de las expos. Gracias a esa conexión nos han puesto en contacto con personas que van a dar una conferencia y les robamos unos minutos de su tiempo para platicar con ellos. Un ejemplo es Carla Berman. Como que siempre estoy con la antena levantada de esta persona, ¿cómo puedo ayudarle a que siga cumpliendo su misión? Y en muchas ocasiones es conectándola con otra persona que sé que pueden hacer sinergia. Entonces, creo que en las pláticas que tengo, ahí es donde identifico, sí, o sea, sí es lo que tengo que estar haciendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Expo, el podcast donde platicamos con todas aquellas personas que de una u otra manera están relacionadas con el mundo de la industria de reuniones. Me refiero a exposiciones, congresos, ferias, convenciones, este mundo que tanto nos apasiona. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo formato. A ver qué tal, a ver qué les parece y les vamos a agradecer ahí los comentarios porque estoy el día de hoy por primera vez con mi estimado Elim Licea, coproductor de este maravilloso podcast que tantas alegrías nos ha traído y ahorita vamos a platicar al respecto. Y le pusimos, bueno, antes que todo, bienvenido, Elim. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paco. Muy contento de estar aquí contigo. He sido testigo de todo el empeño que le has puesto a este proyecto, la constancia, atravesar una pandemia, hacer las cosas en línea y luego volver a lo presencial. Así es que, pues, muy contento de platicar aquí contigo. Sobre todo porque después de 200 episodios, pues ya era hora suena, que nos contaras un poco claro. del otro lado de Mundo Expo, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahorita le voy a pedir a Elim que se presente un poquito, pero es toda una personalidad aquí en Monterrey. Él es súper aficionado de los Tigres, tiene también su podcast que se llama Incomparables, que le está yendo súper bien. Te felicito, mi estimado, porque hablando de constancia, pues eres un ejemplo también al respecto. Y pues la idea es platicarles un poquito del tras bambalinas de lo que pasa en este podcast. La verdad es que lo que sucede alrededor de un video o de un audio que ustedes escuchan es muy interesante. Y la verdad, no solamente es 1 hora o 45 minutos, hora y media que grabamos, sino todo lo que sucede alrededor, antes, durante y después del video. Es muy, muy interesante conocerlo porque les queremos compartir todo lo que pueden llegar a tener cuando hacen ese tipo de relación con estas personas, ¿no? Y entonces le pusimos al episodio, no sabemos si se va a quedar así el nombre, pero pues ya ustedes saben que tenemos una empresa que se llama Sega, de diseño e instalación de stands para exposiciones, y entonces pensamos en cómo ponerle a un tema que es contar lo que sucede tras bambalinas de un video, de un audio que ustedes pueden ver. Y pues dijimos, bueno, tras bambalinas suena más a la parte de teatro, ¿no? Que es el cortinaje que tienes así a los lados del escenario, que cierra y abre al iniciar o al terminar una obra de teatro. Entonces, pensando en la industria de exposiciones, de convenciones, dijimos, bueno, le vamos a poner montaje y desmontaje en Mundo Expo, que es lo que queremos platicar, el tras bambalinas de lo que sucede en estos episodios, ¿verdad, mi estimado? Claro, Paco. Vamos a comenzar primero. ¿Cómo nace la idea de Mundo Expo? La gente que te conocemos sabemos y te hemos visto en eventos de Dementes Podcast, que le mandamos un saludo a Diego Barrazas. Saludos. Ha sido también fuente de inspiración para muchos de nosotros. ¿Cuándo te nace la idea de hacer Mundo Expo? Y si como lo visualizabas al inicio era tal cual como lo fuiste desarrollando o durante el camino fuiste arreglando algunas cosas del concepto de tu podcast. No, hombre, pues gracias por la pregunta. Y la verdad es que
En la respuesta tú estás muy involucrado, la verdad. Elim y yo nos conocimos en un grupo de networking empresarial que se llama BNI, que la verdad ha estado fenomenal. Ya llevamos varios años ahí. Y hace, pues, 4 años y medio, más o menos, que conocí, ya casi 5 años, que te conocí ahí en ese grupo, me platicaste del mundo de los podcasts. Yo la verdad es que no tenía idea, no había escuchado nunca un podcast. Yo sé que los podcasts tienen más de 5 años. Obviamente en Estados Unidos y aquí en México también tienen un poquito más de 5 años que iniciaron. Tú en ese momento estabas muy involucrado con el proyecto de Diego, de Mentes, Diego Barrazas, y en alguna plática me comentaste de esto, de que, oye, están muy padres los podcasts, ¿has escuchado de Mentes? Y yo, no, ni idea, no sabía de qué se trataba. Lo empecé a escuchar y la verdad es que me gustó mucho el formato, me gustó mucho el tipo de contenido el tipo de entrevistas que hace Diego. Conocí a varias personas gracias a ello. Y además, algo que todavía sucede, lo he visto, pero en aquel entonces me fue muy, muy claro, es cómo te empiezas a involucrar con un podcast y empiezan a surgir así conexiones con otros. Como hay muchas colaboraciones, te enteras si Diego entrevista, por ejemplo, a Maurice Dieck, pues bueno, obviamente me entero que Maurice Dieck es un creador de contenido también en el área de finanzas y entonces empiezo a escuchar su podcast. O que platicaba con Pancho Mendiola, que en aquel momento tenía el podcast de 1 millón al mes. Y entonces, pues lo empecé a escuchar porque también saludos a mi tocayo Pancho, que hace un gran contenido y es un gran profesional de la industria del marketing, ¿cómo se llama? Del e-commerce, es el término correcto. Y así empecé a escuchar varios y dije, oye, esto está muy padre porque si bien algunos podcasts son de temas más generales, empecé a identificar justamente con casos como el de Maurice, como el de Pancho, como el tuyo, que se puede atender a un tema en particular. Es decir, platicar acerca de un tema con gente que está involucrada en ese tema. Y fue cuando dije, ¿cómo puedo eh, involucrarme en ese tipo de contenido? Porque además me gusta platicar con la gente. Soy una persona que normalmente soy muy desenvuelta y no soy nada introvertido. Y como que me empezó el cerebro a crear esos links de, oye, se puede aprovechar esto, puedes hablar. Primero pensé, pues podemos hablar del tema de los montajes, de las expos, de los stands, cómo armarlos y todo. Luego me quedé pensando y dije, bueno, pues a lo mejor es un tema demasiado acotado. Dije, vamos ampliándolo, vamos hablando del mundo de la industria de exposiciones, de reuniones, y entonces pues pensé en el término mundo expo, ¿no? Entonces te lo platiqué y dijiste, no, pues yo te ayudo. Y la verdad es que te reconozco que esa constancia que hemos tenido, pues ha sido gran parte gracias a ti. O sea, siempre has estado atrás y al lado de mí en el proyecto. Pues empezamos con el formato. Fíjate, curiosamente empezamos con el formato de video. Me acuerdo que empezamos grabando en una cabina que estaban ahí cerca de Antonio L. Rodríguez, por la avenida, cerca del Puente Atirantado. Grabamos una serie de episodios ahí, después nos llegó la pandemia y nos fuimos al formato de audio, ¿no? Y a partir de ahí nos enfocamos en audio durante pues, un par de años y luego ya, gracias a que tú empezaste a invertirle más a tu proyecto en Comparables, fue que me dijiste: "Oye, Paco, pues estoy, comprando cámaras, micrófonos y todo, ¿cómo ves? Si también lo metemos en Mundo Actu". Dije: "No, pues claro, vamos a darle", ¿no? Entonces ha sido todo un proceso, la verdad, muy, muy, muy interesante y enriquecedor. Qué padre. Al inicio, cuando comenzaste el proyecto, seguramente escuchaste de otros creadores que decían, empieza con lo que tienes, Ujú, empieza con la gente que conoces. ujú. ¿Tenías ya en el radar, por ejemplo, a Rocha, que fue tu primer invitado? ¿O cómo fue de eso, de el momento como para alguien que nos está escuchando y que apenas va a arrancar y va a tener su primer episodio? ¿Cómo Ujú, fue tu experiencia? ujú, Ya nos compartiste un poco que de entrada al principio le metiste, órale, vamos a rentar una cabina. Creo que ya ujú. se ha normalizado un poquito que puede haber ciertos espacios en la ciudad donde poder rentar. Ujú. Antes era un poco más Sí, difícil. claro, claro. Pero ¿cómo fue la experiencia de tu primer grabación, tu primer invitado?
Claro, pues sí, saludos a mi estimado Ricardo Rocha. Él es director de una empresa llamada Render, que se especializan en desarrollos digitales en tercera dimensión, realidad aumentada, realidad virtual, muy enfocados en la parte arquitectónica. Y no solo eso, sino también en videojuegos. Le mando un gran abrazo. Y efectivamente, él fue nuestro primer invitado al podcast, el episodio 1. Fue ahí con el buen Rocha. Y a lo largo del tiempo, él ya ha estado con nosotros 3 veces, es amigo del podcast también. Es una persona que tiene una facilidad de palabra muy interesante, platica temas de actualidad por el tipo de trabajo que tiene y el tipo de empresa que encabeza. Eh, y pues a él lo conocí por el ambiente de alguna manera de las startups. Me tocó el gusto de presenciar una conferencia que él dio, un curso, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí como que agarramos buena vibra y en él fue en la primera persona que pensé cuando decidimos hacerlo del podcast. Con él tuvimos una muy buena experiencia en colaborar para en conjunto hacer un stand para una marca importante. Él en la parte de tecnología, nosotros en la parte de la construcción del stand. Se creó una experiencia fabulosa, fue un proceso tortuoso porque era algo nuevo para ese cliente, el meterle tecnología, el meterle innovación de ese tipo, le metió un videojuego brandeado con la marca. Entonces había, pues tú sabes, ¿no? En el mundo corporativo de repente ese tipo de cambios son tardados y hay que pasar 1000 filtros y el buen Rocha se discutió, la verdad, felicidades, mi estimado, en convencer, pues no en convencer, en mostrar todos esos beneficios. Entonces, cuando yo lo vi en acción en eso y que colaboramos juntos, nos fue bastante bien con estrés y lo que tú quieras, pues fue en la primera persona que pensé. Dije, este cuate, la verdad es que sería muy interesante platicar de su experiencia. En ese primer episodio me acuerdo que platicamos, él ha colaborado en proyectos muy interesantes. Uno de ellos fue, hablando del tema de las exposiciones, eh, nuestro país, México, fue país invitado en el año 2018 en la exposición industrial más importante a nivel mundial, que es la Hannover Messe en Alemania. Y cada año, pues ellos tienen un país invitado. Coincidía que era el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y creo que Angela Merkel también estaba por cambiar o por tener elecciones, algo así. Entonces fue un evento muy especial porque a México le tocó ser el país invitado. Peña Nieto ya iba de salida, entonces dijo, le vamos a meter, el gobierno dijo, vamos a tirar la casa por la ventana. Y México tuvo una presencia fenomenal en el evento. Había unas X grandotas en color rojo e hicieron una campaña muy padre. A ver si luego metemos imágenes aquí en la edición. Si mal no recuerdo, decía The X marks the spot, algo así. Y entonces eran unas X grandotas distribuidas en diferentes partes de la expo. Y donde estaba la X, pues había cosas alusivas a México. Y no solo eso, sino que en la parte de los stands, México, pues fue con la marca México en un stand grandote, pero había también algunos estados de la República con presencia de stand propio, aprovechando la presencia de México. Nuevo León fue uno de ellos. Y mi estimado Rocha colaboró con el gobierno no me acuerdo si nada más de Nuevo León o específicamente el municipio de Monterrey. Y ellos crearon una maqueta de la zona metropolitana de Monterrey, creo que enfocada en cierta zona, no toda la mancha urbana, pero en cierta zona. Y entonces tenía una activación virtual en la que tú ponías el dedo físicamente en la maqueta y entonces en una pantalla se desplegaba el Cerro del Obispado, se fundó, pusieron ahí las banderas en no sé cuándo, o el Cerro de la Silla, el Museo del Estado, el Museo del Noreste, el Museo de tal, ¿no? Entonces, me platicó en ese episodio de toda esa experiencia y cómo fue un show llevarse la maqueta y que si la tuvieron que partir y llegando allá con los alemanes, cómo fue el trabajo. Entonces, la verdad fue un episodio que la verdad es que se me hace padrísimo como ejemplo de por qué estamos haciendo esto. O sea, el hecho de compartir ese tipo de experiencias a la gente que estamos involucrados en la industria y a gente que todavía no ha experimentado en la industria de reuniones, la verdad es que, pues,
me encanta la verdad. Y es, después de ese primer episodio dije, no, sí estamos en el camino correcto. Con ganas, justamente era para donde quería dirigir la siguiente pregunta, o sea, ¿de qué viste y qué impulsó Rocha a partir de Ujú, esa plática? Porque todos los que crean podcast, pues van con la expectativa de qué va a pasar en su primer episodio. ujú, Y como les puede ir muy bien, que se animan, o les puede ir regular y que medio titubeen, ¿no? Pero en claro. tu caso, al saber y conocer estas historias, poner la plataforma para que la gente cuente a detalle cómo realizan un proyecto, una exposición o algún evento, pues seguramente eso fue lo que dijo, no, pues, o sea, pensaste, esta es la plataforma que sí quiero impulsar a todos los involucrados en los eventos. Sí, sin duda. La verdad es que algo que he tenido muy claro en la misión del podcast es poner un grano de arena o un costal de arena, lo que podamos poner, con tal de impulsar a la industria de reuniones. ¿Por qué? Porque la industria de reuniones, hablando de exposiciones, convenciones, ferias, congresos, son un tipo de actividad o un tipo de evento que arrastra economía para, para las ciudades o regiones donde se llevan a cabo. ¿Cómo es esto? Si tú llevas un evento a una ciudad, en esa ciudad se van a consumir noches de hotel por la gente que no vive en esa ciudad y quiere asistir al evento. Se van a consumir alimentos, se van a consumir bebidas, se va a consumir transporte, va a haber restaurantes llenos, va a haber centros de entretenimiento. La ciudad va a compartir su riqueza cultural con las personas que lleguen y a lo mejor en sí mismo el evento genera economía, por una parte. Por otra, dentro del evento se genera economía también. Es decir, si vas a un evento industrial y ves una máquina que te interesa, que quieres comprar y no necesariamente se hace la transacción en ese momento, puede ser que sí, pero digamos que apenas descubriste esa máquina, pues inicia un proceso de prospección con esa persona que llegó y vio la máquina que le gustó y no sé qué, y puede terminar en una venta importante. Estamos hablando de millones de pesos o cientos de miles de dólares. Eh, También puede llegar a concretarse en el evento o ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya fuiste un prospecto que lleva meses investigando de la máquina y no sé qué, y te das cuenta que en Monterrey, en Expo Manufactura, va a estar el fabricante de la máquina y por fin la vas a poder ir a ver porque tú vives en Estados Unidos y resulta que la máquina es fabricada en Alemania. Y entonces a lo mejor no has podido por X, Y o Z, pero dices, en Monterrey tengo un vuelo directo, voy, checo la máquina y ahora sí le doy luz verde. Y viene el director de la empresa, ¿no? Este, entonces, es un arrastre de economía tremendo. Mientras más gente se dé cuenta de ese potencial que existe en los eventos, pues es benéfico para toda la industria. Incluso también, como decimos en BNI, ganar dando. O sea, damos esto a que la comunidad se entere de los beneficios que tenemos y todos los que somos empresas de montaje de stand, por decir un solo giro, entre muchos otros, nos vamos a ver beneficiados. Vamos a tener más trabajo, vamos a poder dar más empleos, vamos a colaborar con más personas que de repente son periféricas, pero diseño gráfico, por ejemplo, tú lo has visto también, que colaboramos hasta en ese aspecto, ya con el negocio de los stands. Entonces, se arrastra economía por todos lados. Y cuando vi eso, dije, estamos en el buen camino. Muy bien. Otra cosa también, em, las los eventos, las exposiciones fueron de las cosas más golpeadas en la pandemia. Dime. Se paró todo, no se Claro. podían juntar, no, o Ujú, sea, eventos tan grandes que ya no se pudieron hacer. ¿De qué ujú, manera influyó o cómo jugó el rol, Mundo Expo durante este tiempo? Porque no paraste. O ujú. sea, teniendo invitados, como habías mencionado hace rato, que se hacían las grabaciones en línea, pues seguías también con ese impulso de, oye, esta plataforma es para dar a conocer las historias, pero también existía un factor de querer regresar, ¿no? O sea, ¿cómo jugó el papel ahí Mundo Expo durante ese tiempo difícil para todos? Claro. No, pues te agradezco la pregunta. La verdad es que sí recordar esas épocas, pues, hasta se me pararon los pelitos así. Me dio un poquito de escalofrío. Porque fueron épocas difíciles, como bien dices, para la industria en general.
para mí en lo particular, no solo en el negocio, en lo personal también tuve una época complicada. Este, pues algunas cosas me agarré para salir adelante. Una, fueron mis hijos. La verdad es que el tener ese impulso en casa, pues, saber que necesita alguien de ti, y lo he escuchado en varios podcasts, hablando del tema de los podcasts, cuando tú tienes un propósito de que alguien depende de ti, eh, sales adelante. O sea, de entrada eso es un gran impulso. Si uno está solo y no le encuentras esa motivación, a veces es un poquito más complicado. Entonces, de entrada yo tenía en casa a dos criaturas, a dos niños, que pues ellos pues, iban a seguir necesitando comer, necesitaban sustento, necesitaban todo. Entonces, pues es un buen impulso. Y no preocuparlos por problemas que son de adulto, ¿verdad? En segundo lugar, puedo mencionar a BNI también. La verdad es que la camaradería que logramos tener ahí entre los amigos, me sirvió mucho pues les agradezco a todos ellos. Ustedes saben quiénes son, como dicen por ahí. Porque en el momento de más complejidad, que estaba, como dijiste, nos quitaron de la noche a la mañana el modo de sustento que teníamos en Sega. Pues empezamos a inventar cosas, ¿verdad? Hasta le entramos a los tapetes sanitizantes y al gel y a todo el rollo en lo que veíamos, pues, prácticamente para comer. Y gracias a BNI surgieron proyectos que no eran obviamente de stands, porque no se podía hacer eventos, pero que sí aprovechamos el know-how que teníamos para, por ejemplo, me acuerdo que nos pasaron el contacto de una cementera para hacer, como ellos eran empresa, ¿cómo le llamaban en ese momento? Básica o de primera necesidad o algo así. No cerraban, entonces había ciertos giros que no podían parar, entre ellos la cementera. Y cuando empezaron como tenían gente trabajando en oficinas y en bodega y todo, pues necesitaban protecciones de acrílico, si recuerdas. Se empezaron a poner protecciones de acrílico por todos lados y nosotros el acrílico pues es un material que usamos también para los stands. Entonces, gracias a un contacto ahí de BNI, sacamos proyecto eh, para equipar varias plantas de aquí de la región y, no, hombre, eso fue un proyecto que nos hizo sacar en la cabeza del A agua. nosotros, a Incomparables, nos Ujú. llegó un acrílico para las grabaciones, no sé si Sí, ¿cómo recuerdas. no? Cuando Claro, nos claro. podíamos juntar un poco, nos pusiste en el estudio un Ujú. acrílico para tener al invitado así del Aislado. otro lado, sí. Sí, tienes Sí. toda la razón, sí es cierto, qué bueno que lo recuerdas. Eh, y en tercer lugar, el podcast. La otra cosa que me sirvió para agarrarme de algo y decir, es que esto va a pasar, fue el podcast, la verdad. Lo comparo mucho como cuando, yo ahora que he estado escuchando este contenido de finanzas y todo, cuando, por ejemplo, bajan las bolsas de valores, ¿qué sucede con la gente? Se apanica. Y entonces, no, 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 hay que vender. Y la gente que a lo mejor se va mucho con la corriente, pues está bajando la bolsa, saca todo y corre, ¿no? Antes de que pierdas más. Pero la gente que realmente hace dinero en ese momento, ¿qué es lo que hace? Dice, no, se hace un pasito para atrás y dice, ahorita es el momento en que lo tengo que meter más. ¿Por qué? Porque si baja el valor o el precio de una acción, estás comprando barato. Si ponemos el símil en el podcast, yo pensé, es que en este momento es cuando menos debo de parar, porque voy a estar sembrando. Voy a estar sembrando, digo, obviamente no necesariamente era dinero en efectivo, porque afortunadamente, gracias a ti en esa época, pues descubrí herramientas que a lo mejor podías grabar a distancia y pues lo que gastaba era tiempo, tiempo de grabación, todo a distancia, puro audio, pero fue una época en la que me conecté con mucha gente, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Gente que a la postre conocí en vivo y todo fue gracias al podcast. Es decir, estuve sembrando, ahí sí te puedo decir que hay veces que me preguntan, oye, ¿cómo contactas a los invitados? A veces hasta por LinkedIn, un mensajito directo y, oye, pues fíjate que tengo este podcast, me gustaría entrevistarte. En esa época fue lo que estuve haciendo y me atrevo a decir que
arriba del 75-80% de mensajes que mandé fueron respuesta positiva. Otros, pues, no les interesaba o no tenían tiempo y se entiende, ¿no? Sin ningún problema. Pero más del 75% me dijeron, sí, órale, ¿cuándo grabamos? Y pues todos estamos igual. Digo, a final de cuentas estaba yo hablando con gente de la industria de reuniones que también estaban viendo qué hacer. Entonces, cuando les llega una idea de un podcast que pues está enfocado en la industria, pues obviamente decían, sí, o sea, que tengo que invertir tiempo, pues órale, va. Y pues luego podían compartir el episodio y pues conocí a gente lindísima como Ana María Arango, que le mando un saludo, directora de UFI Latinoamérica, que van a venir a Monterrey en unos cuantos días al evento continental de UFI, UFI Américas. Conocí también a gente en Buenos Aires, conocí a gente en Costa Rica, conocí a gente de muchas partes, directores de recintos, organizadores de eventos, y estuve sembrando, sembrando, sembrando. Y lo que comentabas ahorita de la constancia, yo creo que por eso lo hice. Es decir, la fuerza eh, que me dio el podcast fue a raíz de que pensé que la constancia en algún momento iba a fructificar. Y además, como me encanta platicar, pues siempre descubría cosas nuevas. Entonces yo creo que por eso estuve constantemente, estuvimos constantemente sacando episodios en esa época. Muy bien, has tenido muchos invitados. Ya ahorita asciende a más de 213 episodios, diferentes perfiles. Has tenido gente, por ejemplo, organizadores, directores de recintos. Ujú, ¿Qué tienen en común? ¿Qué has visto entre todas estas personas? O sea, ¿por algo llegaron a esa posición o por ujú, algo crecieron una empresa de cierta manera? ¿Qué has visto y qué les has aprendido a lo largo de estos más de 200 episodios? ujú. Y también, pues si quieres, suéltanos alguna anécdota o algo con alguno de ellos, ¿no? O sea, Claro, está bien difícil mencionarlos a todos, claro, pero claro, claro. de todos ha habido algún aprendizaje. ¿Qué nos puedes compartir? Por supuesto. Y no, hombre, pues se me vienen a la mente muchas cosas que he aprendido con ellos. eh, y como dices, sería difícil en un episodio mencionar a todos, pero bueno, vamos a decir algunos y no se vayan a sentir los que a lo mejor no menciono ahorita. A todos, la verdad es que los aprecio muchísimo. Eh, Cosas en común que tienen. Yo creo que como dijiste ahorita, hay ciertos perfiles que hemos contactado. Organizadores de eventos, es digamos que un tipo de perfil. Directores de recintos, es otro perfil. Gente que está ya sea en gobierno o en asociaciones involucradas en la industria, desde turismo hasta reuniones, es otro perfil. Eh, Gente de empresas de montaje de stand o proveedores de la industria, vamos a englobarlo así, es otro perfil. Eh, si pensamos en esos perfiles, yo te diría, organizadores de eventos con los que he tenido el gusto de platicar son gente resiliente, son gente muy echada para adelante, muy casada con su proyecto, gente que ya tiene años eh, haciendo su evento y han ido creciendo desde tenerlo chiquitito en la primera edición y muchos de ellos descubrieron un nicho antes de lanzar su evento y en ellos sí se aplica el dicho, el que pega primero pega dos veces. Cuando y eso se los menciono a quienes estén interesados en hacer un evento, encuentra un tema que aún no se esté tocando. Porque si intentas competirle a un evento que ya está bien posicionado, va a ser muy complicado. A menos que hagas un zoom y digamos que si tienes un evento, que quieres hacer un evento de logística, pero te vas a enfocar en logística especializada en Asia, en la relación América con Asia, ok, a lo mejor tu evento, al ser tan especializado, tiene una oportunidad. Pero si haces un evento de logística, por decir algo, te vas a enfrentar a monstruos como Logistics World, que ya está muy posicionado, que las empresas que participan ahí invierten una cantidad muy importante de dinero y que difícilmente en su estrategia anual pues, piensan en hacer. Entonces, con las personas que he platicado, me doy cuenta que tuvieron la habilidad de descubrir ese nicho, entraron en un momento adecuado. O sea, sin duda la suerte también influye, pero además de la suerte, pues son gente muy trabajadora. Los eventos son un tipo de actividad estresante y entonces hay que saber convivir con ese estrés. Y eso es lo que he encontrado con ellos. O sea, gente que sabe convivir con el estrés, gente que sabe hacer buenos equipos. A veces son equipos eh, muy concentrados, a veces son tres, cuatro, es increíble y ahorita voy a platicar un caso
es increíble que a veces dices, ¿y cuál es tu equipo? No, somos 4 personas. ¿Qué? O sea, 4 personas, digamos que la cabeza, y obviamente cuando va a ser el evento, pues empiezan a jalar más gente, pero esas 4 personas son la cabeza del evento, ¿no? Eh, Ese es en cuanto a organizadores. En cuanto a personas de directores de recintos, encuentras personas súper profesionales, personas que han vivido un proceso educativo muy interesante, que tienen no solo una carrera universitaria, sino que se han preparado con diplomados, con a veces una segunda carrera, a veces maestrías, doctorados incluso, eh, que entran al IPADE, que entran a instituciones que son de nivel mundial, a veces tienen maestrías en Harvard, en MIT. Son gente, la verdad, de primer nivel académico y muy acostumbradas al mundo corporativo, que saben cómo manejarse. Hay recintos que pertenecen a su vez a empresas transnacionales y entonces tienes que saber moverte en esos Claro. ambientes. Y perdón que te Sí, sí, sí. interrumpa, que también Mundo Expo ha sido también como una llave a llegar a gente de esos Uf, puestos, ¿no? claro. Porque así como nos mencionas de su preparación y todo, son personas súper ocupadas que el tiempo está como muy, que es muy valioso, ¿no? Ujú. Entonces, sé que has tenido grandes invitados que dices, a lo mejor si llego y le digo, vente, vamos a echarnos un café y platícame, tírame unos tips o algo, pues te van a mandar al... Claro. A volar elegantemente porque son muy educados, pero todo el Visto, mundo, ándale, visto, ándale. en Ajá, LinkedIn o algo así, ajá. pero pues el podcast te ha abierto esas oportunidades también. Qué bueno que lo mencionas y sí, es muy cierto. Otro de las cosas positivas es esa, que al ser un medio de comunicación, que por más, independientemente del tamaño que tengas, eres un medio de comunicación. Y ahora sí que el la puerta que se le abre a una persona y a una empresa, que a veces, pues, no le cuesta una cantidad de dinero, le estás dando una ventana de posibilidades. Entonces, tú le estás dando algo a ganar y obtienes esa entrevista, ¿no? La verdad es que sí, es gente, como dices, pues, a veces suena hasta inalcanzable de entrada, pero el podcast ha servido para eso. Mientras mejor nos vamos posicionando, mientras mejor la gente, y no necesariamente audiencias en general, sino audiencias especializadas en la industria de reuniones, nos empiezan a ver y nos empiezan a ubicar, y entonces eso nos ayuda a que sí nos den entrada. La verdad es que sí, sí, tienes toda la razón. Eh, Perdón, otro perfil que mencionábamos es la gente que está en organismos gubernamentales, en asociaciones y esto. Y me atrevo a mencionar un caso en particular, por ejemplo, con mi estimado David Manjo. Él es el director de la OCB de aquí de Monterrey, como para poner un ejemplo de lo que te quiero platicar. A él lo conocí por el podcast. Es una persona que es un profesional. La verdad es que hace mucho por el turismo en el estado, el turismo de reuniones en particular, en el estado de Nuevo León, porque consigue eventos para traerlos a la ciudad. Y en la OCB, en la oficina, son, si mal no recuerdo, perdón si me equivoco en la cantidad, pero son más de 20 personas o 25 personas que están todo el tiempo ubicando eventos a nivel mundial, tratando de traerlos a Monterrey. ¿Ofreciéndoles qué? Ofreciéndoles lo que tenemos en el estado, en cuestión de turismo, en cuestión de recintos, en cuestión de cosas incluso culturales, para lograr que vengan congresos médicos, eventos deportivos, que se traduzcan en noches de hotel y derrama económica para la región. A él lo conocí por el podcast y la verdad es que me enteré del trabajo que hacen ahí y dije, wow, padrísimo. Mauricio Magdaleno es otro caso. Le mando un saludo también a mi estimado Mauricio. Jorge Bazaro, que también está en el gobierno del estado. En general, muchas personas, la Secretaría Actual del Turismo, es decir, se nos han abierto puertas que me han hecho conocer a esas personas que son profesionales en el área en que están involucrados, ¿verdad? En este caso, en el área turística, en el área de reuniones y con un expertise en la parte gubernamental que pues también tiene su chiste. O sea, no es lo mismo trabajar en un corporativo que trabajar en gobierno. Se han sabido mover bastante bien. Y el otro perfil que es empresas que somos proveedores o personas en que encabezan empresas que somos proveedores de la industria, pues me ha tocado conocer gente como mi estimado Mauricio Gutiérrez, en que encabeza una empresa
tan interesante como lo es Mesebau. Ahí lo conocí porque él hizo una plataforma virtual para expos virtuales durante la pandemia. Yo no sabía y no tenía el gusto de conocerlo antes como proveedor de stands. Y resulta que ya platicando con él la historia y todo, pues es una empresa muy importante de montaje de stands, que están en Ciudad de México. Lo conocí gracias al podcast. Mi estimado Paco Collazo, Francisco Collazo, que encabeza Sistexpo. Él lo conocí por el podcast también y se ha convertido en un excelente amigo que además siempre está muy pendiente de los episodios y te mando un saludo, tocayo. Sé que lo vas a ver. Rebotando ideas, me aconseja, me manda invitados. Total que es una maravilla. Y pues es otro perfil. Ahí lo que puedo destacar es también gente muy resiliente, gente que pues pasó las mismas que yo durante la pandemia y que sabe jalar gente activa, gente que hace buen equipo de trabajo. Y pues bueno, el caso que te quería platicar hace ratito es el que sucedió con uno de los organizadores de eventos, que es mi estimado Alejandro Guerra. Un saludo. Él es director de HR Expo México. Y es uno de los casos que te platicaba que esa expo es de lo que denominan la industria HVAC o HVAC, que es calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Esa expo AHR en Estados Unidos es la expo más grande a nivel mundial. Y en México tenemos la versión, digamos, latinoamericana, que es HR Expo México. Cambia de ciudad cada año. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y él es una persona que es un caballero, un profesional, muy bueno en su trabajo. Tiene un equipo muy compacto que hacen maravillas. O sea, es el evento más importante de la industria a nivel Latinoamérica. Y además, él en particular es muy innovador. O estaba abierto mucho a la innovación. Y con él nos sucedió algo muy particular que tú bien conoces, que es, nos abrió las puertas de su evento, algo que no lo teníamos contemplado. Él empezó a llevar creadores de contenido a su evento. Nos hizo la invitación después de una entrevista que tuvimos con él en unas oficinas en el WeWork, si recuerdas. Y nos invitó a participar como creadores de contenido. Yo jamás me hubiera imaginado que me invitaran a algo así. Fue una experiencia padrísima que nos abrió después la idea de empezar a hacer contenido dentro de las expos. Es decir, montar la cabina de podcast dentro de una expo, y esa experiencia ha sido maravillosa. No sé si quieres que platiquemos al respecto. Claro, de hecho, para allá iba. O sea, Ujú. hemos visto, o los que seguimos a Mundo Expo, que de repente te hiciste todo terreno. De repente Wow. iniciaste Sentí Jeep. en una cabina que rentabas y luego de Ujú. repente te fuiste a la plataforma digital para grabarle un audio. Y luego de repente, bueno, vámonos a estas oficinas que rentábamos para allá. Y luego, oye, hasta has grabado en un estadio. O sea, para que lo Claro. comentemos Ajá, más ahorita lo adelante. platicamos. O sea, en exposiciones, Ujú. en estadios, en cabinas, o sea, de repente esto te ha llevado a diferentes caminos y Ujú. experiencias, Congreso de BNI también, o sea, si Ujú. nos puedes ir compartiendo esas experiencias de grabar en lugares diferentes, Claro. que también llama mucho la atención. Ujú. Recuerdo, por ejemplo, en el Congreso de BNI la gente se acercaba y de que, oye, ¿puedo ser entrevistado? O sea, como Ujú. que ellos Sí, querían sí, hablar sí, de su sí, sí, negocio, ¿no? sí, claro, claro. Oye, ¿sabes qué? Es que traemos una agenda y ya está, pero déjame tu contacto Y para platicamos, ver si luego vemos. podemos Ujú. platicar Ujú. que quede dentro del concepto de Mundo Expo, ¿verdad? Sí. Pero sí es como muy llamativo llegar a un evento, una exposición y que haya gente platicando con cámaras y Ujú. micrófonos. Cuéntanos de tu experiencia, Claro. porque también hasta has estado fuera de aquí De Monterrey. de Monterrey. Sí, y hasta fuera del país. Sí. Ahorita te platico, para que sepan nuestros amigos. Bueno, tú ya sabes, pero para que sepan nuestros amigos. Fíjate que ahorita que dijiste eso, me acordé de algo que me sucedió en la universidad, que lo voy a enlazar con esto que comentas. En, Tuve el gusto de estudiar, fíjense, estudié ingeniería industrial, que me dirán, ¿qué tiene que ver ingeniería con lo que haces ahorita? Pues a lo mejor no mucho, pero lo que sí tuve el gusto y pues el privilegio, ahora que la palabra está muy de moda, de tener tuve el gusto de estudiar en el TEC de Monterrey en Campus Guadalajara. Ahí, en el momento que yo estudié la carrera, había una materia que era emprendedor.
que era hacer un proyecto para que lo mostraras y ver si podía ser un modelo de negocios que luego pudieras aplicar. Y había una feria del emprendedor, es decir, ponías en un stand, fíjate, justamente, que en aquel entonces yo nada que ver con los stands. En un stand ponías pues tu mesita y todo, los alumnos llegaban y les platicabas de qué era tu negocio o tu propuesta de negocio, ¿no? Tu proyecto. Llegaban maestros, alumnos y todo. Nuestro equipo hizo, y le mando un saludo a ver si luego lo ve a José Luis Solís, a Pepe Nieves, ex compañeros de la carrera. José Luis era o es músico, le gusta la música. No se desempeña profesionalmente en esa área, pero le gusta mucho la música. Y entonces, él es ingeniero en sistemas electrónicos y dijo, oigan, ¿por qué no hacemos un pedal? Un pedal que hace un efecto al momento de tocar la guitarra eléctrica. Le pusimos el pedal, no sé si seguramente está mal dicho, pero el pedal de guagua. Como guau, 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 el efecto que hace la guitarra, ¿no? Y entonces la idea era fabricar el pedal y luego tratarlo de replicar y venderlo, ¿no? Entonces, en la feria dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a mostrar el producto? Ni modo que nomás mostremos así el pedalito, no. Contratamos una tarima y José Luis se llevó a su grupo musical de ese entonces y se puso a tocar en la tarima. Entonces, ese año de la Feria de Emprendedor ganamos el premio al mejor stand, entre comillas, lo estoy entrecomillando para los que nos están escuchando, porque pusimos el escenario y todo y la música, y entonces nuestro stand de 2 por 2 metros lo ampliaron a todo el escenario de la música, y entonces ganamos el mejor stand. Y esto del stand lo recordé porque mencionabas ahorita lo de visitar, hacernos todo terreno y visitar diferentes eventos. Y la verdad es que si trasladamos el concepto de Mundo Expo a la parte de los stands, que digamos que traigo el ADN por ya tengo casi 20 años en la industria, lo que Alejandro Guerra con su evento en HR me abrió así de la mente fue, ahora sí como dice Steve Jobs, o decía Steve Jobs, connecting the dots. Dije, claro, pues si es Mundo Expo, pues tenemos que estar presentes en las expos. Y el hecho de que el ambiente que las personas pueden ver en el video, los que disfrutan el episodio en YouTube, o escuchan de repente que se escuchan las voces, así como en el Congreso de BNI, que escuchaba la gente así alrededor, pues es transmitir esa vibra tan positiva que se da en los eventos, ¿no? Hemos tenido el gusto de colaborar, como dices tú, en diferentes recintos, desde el Congreso de BNI México, Logistics World, que estuvimos por allá. Si bien no tuvimos oportunidad, es un evento tan exitoso que no tuvimos espacio dentro de la expo, pero estábamos allá al ladito prácticamente. También en Intermoda, que ahí sí tuvimos un espacio y nos sucedió ese fenómeno que dijiste, que la gente se acercaba. Decir, oye, ¿qué están haciendo aquí? Las cámaras, las luces, los micros, pues es el efecto tele que yo le digo, que lo he escuchado por ahí el término. La gente pues se interesa y va y dice, pues, edifica una imagen así y le causa interés, ¿no? También tuvimos el gusto de estar en UFI, en el evento de UFI en Costa Rica. Ahí tuvimos oportunidad de grabar también episodios. Entonces, ya incluso fuera de México ya hemos estado con el podcast. Y en el estadio, en el Estadio Monterrey, que le llaman ahora para el Mundial de Fútbol, ¿no? Le mando un saludo a mi estimado Julio Valdés, que nos consiguió por ahí la entrevista con Alejandro Hute, que es el host City Manager del Mundial aquí en Monterrey. Ahí nos platicó una cosa súper interesante que los invito a que vean todo el episodio, la verdad es que está muy padre, porque además de tener el ambiente ahí del estadio, que pues es una experiencia muy padre, pues platicó de todo el concepto y cómo desde hace meses ya se estaban preparando la ciudad, aunque faltan 2 años para el Mundial, toda la serie de cosas que están ya sucediendo. Viene dentro de próximos días un juego de leyendas que ahí platicó, vienen exjugadores de talla mundial a jugar aquí a Monterrey obviamente para promover el Mundial, pero lo casaron con la fecha de fundación de Monterrey. Entonces, si mal no recuerdo, el 28 de septiembre creo que es el partido. Eh, entonces, pues ese lo vivimos ahí en el Estadio de Rayados. Hemos visitado una expo muy importante de maquinaria que se llama Expo Mac. Ahí estuvimos grabando episodios.
Otra de las cosas que hemos conseguido tener con esa presencia en eventos es muchos de los eventos, al ser tan importantes, llevan conferencistas de talla mundial. Entonces, gracias a esa conexión, nos han puesto en contacto con personas que van a dar una conferencia y les robamos unos minutos de su tiempo para platicar con ellos. Un ejemplo es Carla Berman, a quien vi también por ahí en Expo Mac. Ya está el episodio ahí, lo pueden consultar. Si no conocen quién es Carla Berman, pues ella es una de las Sharks de Shark Tank. Ya tiene esta es su segunda temporada. Es, además de ser inversionista, nos platicó un caso muy interesante, que si bien ella no es millonaria, hizo un fondo de inversión para, jalando amigos, conocidos, hicieron un fondo, ella y su esposo también le metieron algo de dinero y, eh, y pues con ese dinero invierten en las empresas que les llaman la atención en Shark Tank. Ella también tiene un podcast muy interesante que se llama White Paper Time con mi estimado René Lankenau, a quien también le mandamos un abrazo. Es un medio de comunicación, hablando de medios, muy interesante. Se los recomiendo mucho. Es un newsletter de negocios y con una serie de enfoques súper interesantes. Y ellos dos tienen un podcast que está padrísimo, la verdad me encanta. Ella tiene mucho la vena de los medios de comunicación, porque si en el apellido a lo mejor identifican, ella es hija de Shanik Berman, que pues estuvo en La Casa de los Famosos y es periodista de espectáculos de toda la vida. Entonces se nota esa vena que ella trae y hacen un podcast muy, muy interesante. A ella tuvimos el gusto de platicar en Expo Mac y grabar un episodio ahí gracias a estar en un evento tan importante. Entonces, pues ha sido muy padre esa experiencia y pues eso no va a hacer más que sigamos enriqueciendo en ese aspecto. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México, y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. Ya nos mencionaste algunas, por ejemplo, esta que acaba de pasar. ¿Qué otro momento te cayó el 20 de decir o reconocer qué bueno que inicié Mundo Expo? O sea, ¿en qué momentos? No sé si a lo mejor mientras ibas en el avión para Costa Rica o ibas en avión a Guadalajara para una expo. ¿En qué momento has dicho, ha valido la pena el esfuerzo? Híjole, pues esos momentos que mencionas sí han sido claves. El hecho de a mí hace años creo que identifiqué, no sé si mi misión o una de las cosas que sé que tengo que hacer en la vida, que es conectar gente. Entonces, cuando platico con una persona, como que siempre estoy con la antena levantada de esta persona, ¿cómo puedo ayudarle a que siga cumpliendo su misión? Y en muchas ocasiones es conectándola con otra persona que sé que pueden hacer sinergia. Entonces, creo que en las pláticas que tengo, ahí es donde identifico, sí, o sea, sí es lo que tengo que estar haciendo. Porque conozco personas que pues están en un nivel, la verdad, muy interesante de influencia y pueden ayudar a otras personas a seguir creciendo y ellos mismos verse beneficiados de crecer. Mm, Obviamente no todos los invitados al podcast son, por ejemplo, prospectos de clientes para mi empresa, en el caso. Pero sí son a veces buenos conectores o yo los puedo conectar con gente que sé que pueden crecer. He tenido el gusto, yo, por ejemplo, recuerdo con el caso de David Manjo, se dieron las cosas muy chistoso porque la OCB, la Oficina de Convenciones y Visitantes, ya estaba empezando a apoyar al Congreso de BNI con el equipo de David. David no lo traía en el radar, pero lo invité a una sesión de BNI, entonces lo presenté y resulta que pues, salió el tema del Congreso y todo.
Y él llegó a su oficina, oigan, pues hay un congreso que hay que apoyar y viene interesante, viene gente de toda la República. No, pues ya empezamos la información general. Ah, qué bueno, pues denle, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones, digo yo, pues qué maravilloso que tenga oportunidad de hacerlo. O sea, se ve beneficiado la OCB porque, pues obviamente dentro de sus objetivos es traer eventos de calidad a Monterrey. Se ve beneficiado BNI, que es una organización que a mí me ha dado mucho y pues yo con gusto lo que puedo hacer por ellos, pues ahí estoy. Se ve beneficiado porque, ok, una relación más directa con la OCB, pues para conseguir apoyos y a lo mejor traer más cosas de las que estaban programadas. Creo que por medio de la OCB lograron, por ejemplo, contacto con la Secretaria de Turismo de Nuevo León para que ella formara parte del evento inaugural en el Congreso, que luego yo también ahí conecté con ella para, para invitarla a un episodio del podcast. Entonces se van dando las cosas muy, muy padres. Todos esos momentos me han validado que el trabajo que hacemos cuando vengo contigo y estamos acomodando cámaras y hay que llegar temprano y hay que Paco hasta quedarse dice, después. déjame te ayudo. No, Paco, tú no cargues las cosas. Me gusta. Nosotros nos encargamos. Pero Paco hasta en eso está involucrado. Así es que pues te felicito No, porque gracias. a lo largo de esta plática nos hemos dado cuenta de los beneficios que ha tenido el podcast y que para muchos pues puede ser como un proyecto de que, me gustaría algún día, o sea, para que se lance, ¿no? Claro. A hacer este tipo de contenido, De que contenido. ahora se le llama. Sí. Otra cosa que nos gustaría que nos compartas. ¿Qué de lo que has aprendido de tus invitados lo has implementado en tu vida o en tus negocios? Ya sea en Sega o en proyecto personal, en otra cosa, en tu familia. Porque, pues, estos aprendizajes ha habido de todo tipo, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Uy, híjole, sí son muchos. La verdad es que con cada persona que platico, pues obviamente trae conocimiento que pues yo antes no tenía. O sea, ya de entrada ya les estoy robando una clasecita particular a cada uno de ellos sin ellos saberlo o estar conscientes. Si debo mencionar algunos ejemplos, yo creo que, por ejemplo, con Alejandro Guerra, a quien mencioné hace un momentito, supe que a veces con un equipo condensado, muy confiable, muy profesional, pueden hacer muchas cosas. O sea, no necesitas tener equipos grandes para pensar en grande. Se puede hacer cosas invitando a los proyectos a más personas y tu equipo central tenerlo muy condensado. He aprendido que también el estar abierto a la innovación siempre es muy bueno, siempre estar. A veces hay que apostarle, a que, pues, a veces vas medio a ciegas y dices, pues, tú creo que sabes más que yo, entonces voy a confiar en que le demos por aquí y va a ser algo exitoso. A veces puede haber errores en el camino, a veces no. Eso me da pie a platicarles un poquito, que a lo mejor también lo íbamos a tocar, que este año en particular le hemos estado dando más enfoque al podcast para experimentando, tratar de hacerlo crecer. Digo, una de esas cosas, pues, fue empezar a visitar eventos. Otra de esas cosas fue que gracias a ti también tener conexión con gente que nos ha apoyado a crecer el proyecto. Mi estimado Gabo, Jera, Oscar, Pepe, la verdad es que saludos, están haciendo un trabajazo, obviamente encabezados también por ti, para pues, hacer crecer este mundo expo, ¿no? El poder lograr que más personas se enteren. ¿Qué más? He aprendido de todos ellos. La verdad es que sí, de todo el equipo que se ha integrado en este año, he aprendido, pues, cosas nuevas, cómo tratar de crecer. Quizá no en la parte de exposiciones, pero quiero mencionar también a mi estimado Bandido Diamante. Saludo, Fernando Suárez Serna. También me ha enseñado mucho de cómo tratar de crecer el concepto, pues haciendo algo que es necesario, monetizándolo. Tratar de ver cómo hacerle para que sea sustentable, para que traiga beneficio para todas esas personas que estamos involucrando y que cada vez te dé el sustento para crecer el mismo proyecto, ¿no? Mi estimado Diego Barrazas también, muchos conocimientos que nos ha dado para seguirlo creciendo.
Ellos dos también han sido invitados al podcast, entonces no nos salimos de los invitados, aunque no son directamente involucrados en la industria de reuniones, sí nos ha traído, ellos periféricamente de alguna manera se han involucrado. Bueno, el mismo Diego ha tenido la organización del Festival Mexicano del Podcast, la verdad es que muy bien en ese aspecto. Fernando, o el bandido, ha estado como conferencista en diferentes eventos, tiene su charla TED, también los invito a que la vean, muy buena, su TEDx. También, ¿qué otra cosa les he aprendido a los invitados? Yo creo que, por ejemplo, gente de mi giro, o sea, ya mencioné a dos, a Mauricio, a Paco Collazo, son gente que ya tiene años en la industria. Paco más que Mauricio, lo siento, tocayo, estás más grande, pero es un referente de la industria. Les he aprendido pues, muchas cosas de cómo colaborar entre colegas, de cómo innovar en materiales, en métodos de construcción, en tipos de clientes a llegarle. Con Mauricio, por ejemplo, me aprendí, o no sé si me lo enseñó voluntariamente, pero sí le aprendí que él, y lo platica en el podcast que tenemos por ahí, cómo se enfocó a conseguir un tipo de cliente en particular y él iba sobre ese tipo de cliente. No digo una empresa, sino ese tipo de cliente que él buscaba, una empresa que le contratara, fíjate, contrario a lo que muchas cosas que tenemos en la industria, él buscaba clientes que le firmaran por un año de trabajo. Es decir, que no, yo te quiero atender por todo un año. Todas las expos del año, échamelas a mí. Imagínate cuánto se tardó en empezarlos a conseguir. O sea, ahí le aprendí la resiliencia también él se casó con su idea y dijo, tengo que conseguir ese tipo de clientes que me va a dar la tranquilidad para poder seguir reinvirtiendo en mi negocio y innovando y todo, sin tener que estar en el día a día preocupándome de conseguir la siguiente expo, que es lo común que tenemos en la industria. Nos estamos preocupando para la siguiente expo, para el siguiente mes, para el siguiente 2 meses. Este cuate logró empezar a conseguirse esos clientes que le dieran la tranquilidad de que por un año tenía el trabajo seguro con esa empresa. Y luego el siguiente cliente. Y luego el siguiente cliente. Entonces imagínate, pues, ¿quién no quisiera, no? Era como como le llaman ahorita los SaaS, los Software as a Services, que le cae su mensualidad directa todos los meses a la empresa. Pues acá este cuate se lo consiguió. A lo mejor por periodos de un año, ¿no? Pero ya nomás te preocupas por renovar el siguiente año. Ya no por el siguiente mes. O me irá a cambiar como proveedor, que sucede mucho. Cambian al de compras y o cambian al de marketing y entonces ya pierdes contacto con la empresa. Pero si ya tienes un contrato firmado por un año, pues eres inmune a eso, ¿no? Entonces, eso se lo aprendí a él. O sea, el tratar de conseguirte ese tipo de clientes tiene sus buenas recompensas. Y no, hombre, pues nos podemos estar aquí años platicando de Lo aprendizajes. dejaremos para la segunda Ándale, grabación de otra parte. de este Sí, tipo sí. de episodios. También otra cosa, empiezas a tener un patrocinio en el podcast. ¿Cómo no? Después de, pues mucha gente se puede preguntar, va a empezar su podcast o su proyecto y es, ¿cómo monetizo? O sea, Ujú, quieren desde el día 1 y ujú, entonces veo con muchos creadores que es más el primero entregar algo, el ofrecer contenido ujú, para luego ya ver o sea, cómo lo monetizas o si es a través de las mismas redes o tener un patrocinador. Entonces, ujú, tú has invertido, has sembrado mucho en este proyecto que ahora ya también tienes un patrocinador con el ujú, cual también vas a tener un episodio y ujú, ujú. demás. Cuéntanos un poco de esta experiencia, cómo ha sido y sobre todo porque entiendo que, por ejemplo, el producto tú ya lo conocías y está ahí interesante la historia. Claro, claro, claro. Me voy a ir un poquito más atrás y te voy a decir que, de hecho, tuvimos el gusto de tomarlo juntos. El bootcamp que hizo mi estimado Diego Barrazas, el Creator, espero no decirlo mal, el Creatorpreneur Bootcamp. A ver si lo dije bien. Que tomamos por ahí hace unos meses, tú y yo. eh, que la verdad me sirvió para abrirme todavía un poco más la mente, ¿no? El hecho de tener el proyecto de Mundo Expo, pues yo lo veía quizá antes como si bien, pues, en cuanto a crecimiento personal, pues la verdad, padrísimo, conocer gente, abrir puertas, aprender. Pero en la parte de negocios, digamos que
quizá yo lo veía como un canal adicional de ventas para Sega. Es decir, incluso en todos los episodios pueden ver que ahí está el comercial de Sega, ¿no? Es decir, que me abriera posibles clientes para stands. Después de pensarle mucho y bueno, ¿y cómo lo podemos monetizar? Y tomar el curso con el buen bandido y tomar el curso con el buen Diego, pues me abrió la mente a decir, sí es posible tener un patrocinador. Y a lo mejor no nomás uno, quizá más. Sin embargo, ahí yo creo que si hablábamos como del lenguaje de videojuegos, como que pasas de nivel, ¿no? Como que dices, ok, ya encontré la puerta secreta y por ahí me puedo ir. Coincidió también, digo, ahora sí que dicen que la suerte también influye, ¿no? Este aparatito que ven ustedes aquí atrás es una caja de luz que se llama LED-Up. Ese LED-Up es un producto que me presentó mi estimado Mauricio Gutiérrez. Él lo usa, él es distribuidor de la marca y los recomiendo mucho también con él ahí en Ciudad de México para que los puedan adquirir estos productos. Y acá en Monterrey y en Guadalajara los pueden conseguir con Sega. Él me facilitó uno de estos aparatos. Y varios de estos aparatos cuando hicimos el foro, ¿cómo se dice? La cabina de podcast en Ciudad de México, en HR Expo México. Mi estimado Mauricio, la verdad es que lo estoy súper agradecido porque me facilitó los equipos, nosotros mandamos a hacerles impresiones y pues bueno, igual ahí les vamos a poner una foto de cómo quedó, ahí se los voy a mandar luego para ponerla en el episodio, aquí en la edición. Y resulta que en nuestra página web de Sega tenemos un formulario de contacto. Sacamos publicidad en Google, nos llegan prospectos, tienen que llenar un formulario y de acuerdo a los datos que nos dan, pues nos ponemos en contacto con ellos y pues damos un seguimiento de prospección para construcción de stands. Resulta que un día nos llega un correo por medio de este formulario y decía Horacio Manning, PDM, PDM Industries, creo que es la razón social de su empresa, y teléfono, correo. Y entonces, ¿qué piensa uno? Pues es un prospecto de stands. Entonces le mandé un correo, me contesta de inmediato, oye, a ver cuándo hacemos una videollamada, me gustaría platicar contigo. Ah, perfecto. Hicimos una cita y me conecté a la videollamada. Y pues resulta que él, a pesar de que había llenado el formulario de Sega, que yo pensaba que había llegado por Google AdWords o algo así, no fue así, llegó por el podcast. En el podcast pues anunciamos Sega y se metió a la página y llenó el formulario. Entonces dije, qué bueno que llegaste por el podcast, me platicó que muy padre los episodios, que le gustó mucho y que está escuchando varios y se enteró apenas hace unos meses del podcast y le causó interés. Y la intención de la llamada era platicarnos de LED-Up y cómo pudiéramos hacer una sinergia con Sega y todo. Y entonces ahí se me prendió el foco y le dije, oye, tú ya escuchaste el podcast, ya viste de lo que trata, tu logotipo es rojo con blanco. ¿Qué te parece si platicamos un poquito más a fondo en una posible colaboración? Claro que sí, platiquemos y vemos qué onda, ¿no? Entonces, así se inició una relación que fue más allá de los productos y después de unas semanas decidimos empezar a colaborar con LED-Up como marca que apoya a Mundo Expo. Y la verdad es que, pues, ahora sí que se juntó todo, se juntó el hecho de haber tomado esos cursos, de haber tomado esos bootcamps, el hecho pues, como que tener ya la mente abierta de, ahora sí estamos listos para, a lo mejor antes hasta lo que dicen del síndrome del impostor, ¿no? Al estar grabando en mi computadora, por audio nada más, pues como que ni por aquí me pasaba que fuéramos interesantes para una marca, cuando desde aquel entonces seguramente pudimos haber sido interesantes, pero uno mismo es el que de repente se bloquea, ¿no? Hasta que me sentí listo abriendo esas puertas mentales después de tomar los cursos, después de platicar contigo, después de platicar con Bandido, con Diego. Dije, no, pues, órale, que venga. Y entonces, curiosamente, de alguna manera llegó, ¿no? Y obviamente, pues, estábamos listos para platicar de una posible colaboración y lo cual se logró. Entonces,
Esto, digo, no fue de la noche a la mañana. Pues llevamos ya 4 años y medio con el podcast. Pues la intención de, que seguramente por ahí va tu pregunta también, es si las personas que nos están viendo, escuchando, están empezando un proyecto, pues no se desesperen, ¿verdad? O sea, mientras sea algo que dicen por ahí, si es algo que hasta pagarías por hacer, no te vas a cansar. Y en el momento adecuado van a empezar a llegar ese tipo de logros. Claro. Incluso si alguien nos escucha y que quisiera acercarse a colaborar como otra Claro, marca claro, por junto supuesto. con Mundo Expo y ahora con Platiquemos. Ledop, que también, y la otra parte es que es un producto bien padre. Ujú. O sea, fuera de Sí, echar golazos y eso, la verdad es que el producto está bien está muy chido. padre. Digo, tú lo has visto cómo lo armamos, cómo lo desarmamos. Es un producto que ya usaba yo desde antes de conocer al buen Horacio. Y pues como que también todo eso coincidió, ¿no? Como dicen muchos creadores de contenido que tienen su podcast, que ellos mismos dicen, yo no anunciaría algo que no uso. Claro. Entonces primero lo empiezan a usar y pues para podértelo recomendar, pues es porque lo estoy usando. El mismo Maurice, por ejemplo, en su contenido de finanzas, pues imagínate la cantidad de empresas que le llegan queriéndose anunciar. Y pues ahí detecta incluso hasta empresas raras, ¿no? Que de repente se quieren anunciar ahí y los vota porque dicen, es que si no es algo en lo que yo confíe, ¿por qué lo voy a estar anunciando? Nomás porque me das un dinero, pues no. Y fue lo que pasó con Ledop. Son unos productos maravillosos, se pueden armar stands con ellos, se puede cargar para todos lados, trae una maletita que te cargas en el carro, te lo puedes llevar hasta en el transporte público. Es muy fácil de armar y de desarmar. Tiene una iluminación sin igual. Los invito a que en cuanto salga el episodio con el buen Horacio lo escuchen porque les va a platicar de todos los... Él es el que sabe toda la parte técnica. Pero, pues sí, la verdad es que es un producto que nos tiene muy contentos y coincidió que la marca estaba abierta a este tipo de colaboraciones, que también le reconozco al buen Horacio que pues para él fue un salto al vacío un poquito, ¿no? O sea, a ciegas, el decir, pues confío en que nos va a ir bien y nosotros estamos enfocados en que le vaya bien, porque nos va a ir Claro. bien a todos, ¿verdad? Sí, sí, Así sí. es, muy bien. Tengo por aquí algunos comentarios que vi en las redes de Mundo Expo. Ándale, a ver. Te los quiero compartir. Sí. Hablando de Horacio Marchant. Ah, hombre, un abrazo al buen Horacio, otro Sí, invitadazo. que nos recibió ahí en, pues, donde viven. Sí, sí, no, Muy padrísimo. padre la experiencia y la Ujú. plática también. Ujú. Les recomiendo mucho que vean o escuchen ese episodio. Sí. Pepe Morbius pone, muy buen contenido, muy bien logrado y conducido. Felicidades. No, pues muchas gracias, De Pepe. cuando estuviste con Sí, Horacio. sí, sí. Gerardo Rueda 7911. Muchas gracias, señores. Felicidades. Abajo, en mi lugar de trabajo, existen talentos generadores de ideas, creativos, gentes a potenciar. Nadie hace caso. Y lo dice. ¿Creen ustedes en la posibilidad de tratar este tema? Ya él sí le Okey. contestaste, ¿no? Ajá. Que gracias por el comentario y lo vas a ver con tu equipo Ujú. para en alguna ocasión poder comentar de eso de, pues, liberar el potencial de equipos de Sí, trabajo, ¿no? claro, claro, Que también, pues, ahora lo estás viviendo como un poco también con el lado de Mundo Expo. claro. Muy buena plática, gracias. Magnífica entrevista con Raúl Hernández, el cual felicito mucho por su Uy, un abrazo. compromiso con Ujú, su trabajo. Una ujú. persona muy responsable con muchísima experiencia y capacidad que aporta mucho al desarrollo de cualquier exposición industrial o comercial. Ujú. Coincido completamente con lo que menciona de la relación a quien hace la magia en los eventos o en cualquier exposición, son los proveedores que colaboran con él. Ujú. Ellos son los que ejecutan y hacen que todo se dé en tiempo y forma. Ujú. La suma del talento de cada uno de ellos involucrados en un evento siempre será el resultado del mismo. Muchas felicidades también a ti, Paco, por compartir estos grandes momentos y casos de éxito de todas las grandes personalidades que conforman el mundo de las exposiciones, congresos, convenciones y eventos. A seguir aportando valor en lo que hacemos y generando un mundo mejor para todos. Un fuerte abrazo y muchas felicidades nuevamente. No, hombre, qué padre escuchar esos comentarios. Este es de Alejandro 6432. Así Ajá. este es Su su nickname. nick. Ajá. Del episodio de Raúl Hernández. Okey, okey, otra vez, otro del Entonces, episodio de Raúl. este Ajá. comentario me gustó mucho porque, pues, de eso se trata Mundo Expo, de dar pie a las historias y todas
todo lo que se lleva a cabo para que alguien como cliente llegue a una expo y todo esté jalando con Sí, ganas y todo esté fíjate que montado con ganas. para ponerles un poquito de contexto a las personas que nos ven ahorita o nos escuchan, les recomiendo muchísimo ese episodio. Van a decir que recomiendo todos, pero la verdad sí. Raúl Hernández, él es el floor manager, como le dicen, de varios de los eventos más importantes en exposiciones de maquinaria, sobre todo, o complejas, de montajes complejos en México. Y esta entrevista específicamente se llevó a cabo en el Centro Citibanamex durante la HR Expo México. Raúl, ahorita platicábamos temas que están relacionados con él. Uno es lo que platicábamos de el tener un equipo compacto. No necesariamente quiere decir que tengas un equipo chico, sino que tienes un gran potencial teniendo a la gente adecuada. Raúl, ahí en ese evento grabamos, si mal no recuerdo, 5 o 6 episodios, 5 episodios durante una mañana antes de que iniciara el evento. Entonces estaba toda la exposición sola. Eso es bien padre. Recorrer los pasillos y no hay nadie. Están todos los stands bien montaditos, todo limpio. Y teníamos el piso de exposición nomás para nosotros. Y ahí cité a los invitados. Entonces, pues los acompañaba alguien de seguridad, porque obviamente no se podía entrar al recinto. Nos los llevaba a la cabina y ahí grabábamos. Raúl Hernández fue el único que, entre comillas, llevó porra. Es decir, las 5 o 6 personas de su equipo clave estaban... es que en la zona de podcast del evento, ahí pusimos la cabina y hay sillas. Entonces había gente que iba a escuchar o a ver los podcasts en vivo. Y en las sillas estaban los 5 o 6 compañeros de Raúl viendo el episodio mientras lo estábamos grabando. O sea, bien pudieron haber ido a tomarse un café o a desayunar o algo. No, estaban ahí viendo cómo su jefe, viendo cómo su líder estaba platicando experiencias y eso me llamó mucho la atención. Muy padre. Claro, y también pues mencionar que, por ejemplo, Marchand lo ha platicado muchas veces, como que los problemas de negocio a lo mejor son fáciles y lo difícil es la gente, ¿no? Cierto. Entonces, al tener este espacio de Mundo Expo, de toda la gente que está involucrada, pues resulta muy interesante para que la gente conozca todo lo que hay detrás para que se lleve a cabo algo así. Sí. O sea, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho que le das el espacio a todas las personas, a diferentes tipos de eventos, exposiciones, congresos. Entonces te felicito que pues ya más de 200 episodios pues no es cualquier cosa. Muchas gracias. Hay otro mensaje que vi por aquí también del episodio de Horacio. Ajá. Dice Jorge Cano, importante lo que mencionan acerca de nunca dejar de experimentar. Todos los fracasos tienen un porqué, revisar los pasos, los procedimientos de la actividad uno por uno y enfocarse en él para experimentar algo alterno. Da un resultado, claro, se requiere tiempo y dinero. Por otro lado, cuando era estudiante de posgrado, me enfocaba más en las materias que fallaba y le daba menos tiempo en aquellas que dominaba. El resultado, aquellas materias que odiaba acabaron gustándome más al final. Saludos. Y también quería leer de estos comentarios de Horacio porque veo que los dos disfrutaron mucho la plática. Yo estuve ahí detrás de cámaras viendo, él se armó con el equipo de Horacio y todo. Sí. Cuéntanos muy profesionales, también, por cierto, sí, un saludo a todo el equipo. Cuéntanos un poco también de esa experiencia o de algo que hayas rescatado, por ejemplo, de ese episodio. Híjole, pues ese episodio es uno de los que yo creo que más había esperado realizar porque lo estuvimos correteando mucho tiempo. Y lo entiendo, pero Horacio es una persona ocupada y la verdad es que es un, pues es un personaje que pues tiene muchos diferentes vertientes, entre ellos la consultoría, las asesorías, viaja mucho. Entonces, pues era difícil concertar agendas, la verdad. Y debo de reconocerle que nunca me dijo que no. O sea, siempre, no, sí, nomás hay que checar la fecha. Y total que llegábamos a una fecha y de repente se tuvo que cancelar por cuestiones incluso de salud ahí de Horacio. Otras, no se cuadraban agendas. Y cuando ya finalmente se dio, pues iba ya con la expectativa, ¿no? De qué va a pasar, le gustará, no le gustará, Pero la verdad, me gustó mucho la experiencia, como bien dices.
en esas fechas, él tenía poco tiempo de haber sacado su libro más reciente en ese momento, que era Poder Personal. Y muchas de las cosas que platicamos, yo también, habiendo leído el libro, también traté de darle le traté de dar esos pases de gol, ¿no? Eh, tratar de enriquecerlo con el contenido del libro, y creo que eso le gustó. Teníamos un tiempo pactado para la entrevista y de repente dijo, no, vamos a quedarnos un poquito más. Ya cuando dijo eso dije, ya le hicimos. Sí le gustó. Sí, ya le hicimos. Quiere decir que sí le gustó y quiere decir que pues, nos quiere dedicar un poquito más de minutos robándole tiempo a su compromiso posterior. Y eso lo agradezco muchísimo. Entonces, yo creo que en ese momento, obviamente estaba yo disfrutando mucho la plática. Al principio sí, no creas, me sentí un poquito nervioso. Yo creo que 3 minutos. Ya no se me quitó. Pero cuando llegamos a ese punto de que yo estaba checando el reloj y todo, y yo, obviamente, si algo respeto mucho, porque me gusta que lo respeten conmigo también, es el tiempo del invitado. Entonces, cuando llegan y tú lo has visto, siempre preguntamos, oye, ¿y cómo andas de tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues que me tengo que ir en 1 hora. Perfecto. Entonces yo ya voy checando tiempos y en el momento que veo que es conveniente, cortamos o vamos dando el cierre. Cuando llegué a ese momento de tratar de dar el cierre, él lo identificó. Y dijo, no, vamos a darle un poquito más. Entonces, ahí en ese momento fue cuando dije, no, hombre, ya lo hicimos. O sea, sí, estuvo muy padre la experiencia. Sí, me gustó mucho ese episodio. Y también, pues, la espera, ¿no? De aquí estoy, al día que tú me digas, me lanzo. Ujú. Eso también estuvo muy padre. Otra cosa, ¿qué le puedes recomendar a las personas que están empezando un proyecto como Mundo Expo? Porque nos mencionabas al principio, te gusta mucho platicar, o sea, no te da pena y eso, Ujú. pero eso no se traduce a que va a ser fácil el Ah, micrófono, claro, estar claro. frente a la Ujú, cámara. ujú. Entonces, puede haber gente que el primer obstáculo a vencer sea esto, estar Sí, frente a la claro, cámara. claro. Ujú. ¿Cómo ha sido para ti después de todo este tiempo? ¿Qué le puedes recomendar a alguien que apenas va a empezar? Yo creo que lo mencionaste brevemente hace ratito, es haciendo. O sea, con las herramientas que tienes, hazlo. Dicen que, también dicen mucho en el ambiente startupero y en general en ciertos podcasts, si no te da vergüenza tus primeros trabajos, quiere decir que no estás creciendo. Es normal y es normal equivocarse, es normal que al principio te cueste trabajo. Ahora sí que nosotros tenemos como que una zona de confort que a veces es muy chiquita, por ejemplo, gente que a lo mejor le tiene mucho respeto a la cámara o le da cierto temor, pues obviamente no se quiere mover de ciertas cosas, pero aventarse, creo que es importante. Quizás si le tienes mucho miedo a la cámara, pues a lo mejor no empieces un monólogo, ¿verdad? A lo mejor, o sí, depende de si te quieres animar o no, a lo mejor ah, una manera de que empieces a vencer ese miedo es haciendo una conversación. Entonces, si haces un concepto conversacional, pudieras, eh, lograr vencer ese miedito inicial. Y a lo mejor ya luego te animas a monólogos, quizás si quieres compartir contenido muy técnico o muy especializado, que a lo mejor tú quieres hacerlo como monólogo, puedes iniciar con una conversación y le vas perdiendo el miedito y luego ya te avientas, ¿no? Pero pues es hacer el único consejo que, pues no es consejo, como dentro de mi experiencia lo que me ha ayudado, pues, es hacer y luego experimentar y probar formatos, probar, lo de los eventos, pues, se nos salió la oportunidad, pues, vamos a ver qué tal, y me gustó, y pues, vámonos por ese lado, al grado que, pues, a lo mejor ya vamos a crear por ahí un concepto de que ya conocerán, que también, estamos por ahí pensando, enfocado en los eventos. Pues eso, hacer, y en el hacer, igual lo dice Horacio Marchán, que muchas veces el estar pensando cuál es tu pasión y que te dediques a tu pasión y él dice, no, o sea, experimenta y la pasión la vas a encontrar haciendo. Vas a encontrar que cosas que no te gusten y cosas que sí te gusten y sobre ahí te vas yendo, ¿no? Pero el experimentar es lo importante. Claro, totalmente. Lo de experimentar, como leímos por aquí en el comentario que te dejaron en YouTube. Ujú. ¿Qué sigue para Mundo Expo? ¿Qué te gustaría? He escuchado en otros podcasts que, por ejemplo, les hacen la pregunta de quién sería un invitado que no se te ha logrado o que Mm, quisieras, o a lo mejor ah, todavía no le avientas la invitación, pero ahorita que te tenemos aquí frente al micro,
¿Qué ¿Con qué quién ves para quisiéramos? próximos tiempos de Mundo Expo e invitados? Pues buena pregunta. Hay alguien que me gustaría mucho entrevistar, que es a mí un tema que me gusta mucho es el de las startups. Digo, lo hemos mencionado varias veces el término. Los fondos de inversión, el capital semilla, porque son es una industria que, bueno, no le puedo llamar una industria, es un tipo de organizaciones que son muy echadas para adelante, que son con un potencial de tener un crecimiento exponencial, que está lleno de innovación, que está lleno de jóvenes con muchas ganas de echarse para adelante. Y una persona que respeto mucho de ese ambiente, que es pionero en México en la inversión a startups, es mi estimado Rogelio de los Santos. Él encabeza, si a lo mejor te suena, él es presidente de la organización que encabeza AINC Monterrey, que es el evento de emprendimiento más importante en México. Ya hemos estado por ahí en contacto. Igual, la cuestión de las fechas no se ha dado, pero estoy seguro que en algún momento lo podremos tener y voy a disfrutar muchísimo esa plática. ¿Quién más? Quiero, ya tuvimos por ahí un podcast en inglés que grabamos en Costa Rica. No sé si en inglés, pero sí me gustaría platicar con gente involucrada en la industria de reuniones y exposiciones en Estados Unidos. Hay mucha gente latina trabajando por allá y allá se llevan a cabo algunas o muchas exposiciones que son las líderes a nivel mundial. Entonces, llevar contenido en español a esas personas y darle también a conocer a gente en México y Latinoamérica ese tipo de eventos en los que también pueden crecer mucho su negocio, creo que es otro paso que me gustaría que demos. Eh, ¿Qué más? En cuanto a personas aquí en México, viene un evento importante en Monterrey, de hecho, que es el mismo evento al que fui en Costa Rica, que es SUFI Américas. Ahora viene a Monterrey y estoy seguro que ahí voy a tener la oportunidad de platicar con varias personas líderes en la industria a nivel continental. Y pues es lo que viene. Yo creo que vienen ese tipo de temas. Hay personas que luego de repente sale la oportunidad, como sucedió con Carla Berman, que si de entrada a lo mejor no pensamos en ella como alguien de la industria de reuniones, sí tiene un link muy especial. Ella es conferencista y colabora con muchas exposiciones y gracias a ese tipo de eventos podemos conectar con ese tipo de personalidades que luego también el preguntarles cosas que no siempre les preguntan, porque nosotros estamos más involucrados en las exposiciones y en los eventos, pues es interesante, ¿no? A veces ese tipo de personalidades siempre les preguntan lo mismo en los diferentes medios que platican con ellos y el encontrarles las ideas en otro tipo de temas también es muy interesante. Claro. ¿Te imaginas o te ves, por ejemplo, en un evento? Ya has tenido grabaciones en las exposiciones, pero Ujú. que sea como parte del evento para que sea, digamos, un podcast con público. Buena pregunta. Digo, el de HR Expo México fue algo parecido, Ujú. porque se Sí, estuvo sí, sí. grabando mientras platicaban, Mientras pero platicamos. ¿te imaginas algo así? Es, la verdad es que no lo había pensado tan así como una meta, pero sí, fíjate que algo que sentí que faltó hacer en el episodio 200 fue hacer un evento de Mundo Expo como agradecimiento y celebración de, pues, un hito de llegar al episodio 200 y hacer como un podcast en vivo. Sí, voy a atreverme a mencionar un caso que me gustó mucho, que es el caso de Conversaciones de Adrián Marcelo y Bandido Diamante, junto con Daniel Migraña también en el concepto. Ellos cada año, digo, este año no se pudo, o no se ha podido hasta ahorita, pero hacían un evento con público grabando un podcast en vivo. Ese tipo de dinámica se me hizo muy padre y estoy seguro que en algún momento la vamos a replicar Muy aquí bien, para Mundo Expo. perfecto. ¿Algo más, Paco, que haya que agregar? No, pues la verdad es que estén pendientes de este formato. Te agradezco mucho, Lim, porque gracias a ti se nos ocurrió esta idea. Lo del nombre de montaje y desmontaje
no sé si se vaya a quedar, pero de entrada me sonó lógico. A lo mejor este primer episodio de este formato fue más para platicar el contexto del podcast, a dónde hemos llegado y todo esto. Pero la idea también va a ser platicar de lo que pudimos vivir en los episodios más recientes de Mundo Expo, que rebotamos ideas de lo que platiqué con los invitados y tratar de enriquecer ese conocimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias, Salim, y estén pendientes de estarlos viendo. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube, estamos como @MundoExpo, en TikTok como @MundoExpo, síganos también en Facebook, en Twitter, en LinkedIn como @SomosMundoExpo. Y pues muchas gracias por la ¿Y el la newsletter? ocasión. Y el newsletter, estén pendientes. Ahí suscríbanse. Métanse a mundoexpo.mx. Ahí viene una ventanita. Ahí pueden suscribirse. Metan su correo, el que sí usan, como dicen por ahí. Y les va a llegar una pastillita de conocimiento del mundo de las exposiciones y también cosas que me gustan y que estoy interesado. Muy bien, pues muchas gracias, Paco, por todo lo que nos contaste en tu podcast. Muchas gracias. No, y Ahora gracias, del gracias, otro mi estimado. lado. Y me va a dar mucho gusto estar rebotando ideas contigo. Qué bueno que ahora estás del otro lado de la cámara también. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Listo, señor.